Damos gracias, ¿verdad?, al Señor, porque realmente Él es bueno en gran manera, sin medida. No hay absolutamente nadie como Él en medio de estas épocas navideñas. Aunque ciertamente para un cristiano, Navidad es absolutamente todos los días. Si tú recuerdas a Cristo solo en diciembre o quizás solo el 25, bueno, tienes un pequeño problema. Y durante esta mañana hemos estado alabando al Señor por su gracia, alabando al Señor por su misericordia. Y aunque no tenemos una fecha exacta del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, sabemos, ¿verdad?, y creemos por fe que Él vino a esta tierra, se hizo hombre y vivió como uno de nosotros. Acompañadme a Isaías 9. Y mientras llegáis a ese versículo, Isaías 9, vamos a leer los versículos del 6 al 7 en esta mañana. Isaías 9, del 6 al 7. Y si nos ponemos un momento en contexto, el tiempo de Isaías era un tiempo bastante difícil, bastante malo. El reino de Israel se dividió en dos, y a lo largo de esa división varios reyes ocuparon el trono, algunos con buena fama, otros con no tan buena. Y en época de Isaías, Usías y su hijo Jotam fueron reyes correctos delante del Señor, pero a pesar de vivir de una manera correcta, no fueron capaces de hacer una remodelación en Israel que quitase definitivamente la idolatría. Después, Acaz, hijo de Jotam, subió al trono y este rey pervirtió absolutamente a toda la nación. De modo que cuando accedió al trono, él cerró el templo, instauró nuevos altares a otros dioses y finalmente, como punto culminante de su corrupción, pasó a su hijo por fuego. Así que en aquella época Israel estaba sumida en una especie de burbuja idolátrica. Había injusticia por todos sitios, mucha maldad, y no es tan diferente de lo que podemos ver hoy en día. Sí, salimos al centro, vemos la Navidad y vemos luces de colores y muchas otras cosas, pero si te fijas, no es más que una especie de fachada que cubre la corrupción del mundo. Nuestra época, nuestros tiempos, no se diferencian mucho de la época de Isaías. Y en medio de esa oscuridad, el Señor les trae un mensaje de esperanza. Y este mensaje de esperanza es lo que necesitamos también hoy en día. Y esa esperanza se personifica en Cristo Jesús. Es lo único que necesitamos y es lo más importante que necesitamos conocer. Y en este pasaje vamos a ver cómo Cristo es un Salvador único, diferente a todo lo que existe. Y leemos del versículo 6. Vamos a ver el primer punto. Cristo, un Salvador único, el versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La salvación de Dios para su pueblo se personifica aquí en que un niño, dice, nos es nacido, un hijo nos es dado. Ampliando un poco más la información en las Escrituras, vemos como en Mateo a este niño se le iba a llamar Jesús. Y en Miqueas dice que nacería de la ciudad de Belén, en la ciudad de Belén. Y este niño es un ser humano como nosotros. Aquel niño sangra, come, camina y descansa. En el versículo 1 de Juan, el versículo 14 de Juan, del capítulo 1, hablando de Cristo, vemos cómo el Verbo se encontraba con Dios, el Verbo era Dios, pero también el Verbo se hizo hombre
y habitó entre nosotros. La particularidad de este niño continúa en el mismo pasaje cuando dice, hijo nos es dado. Este hijo no viene por voluntad de hombre, sino que viene por voluntad de Dios. En Gálatas 4, del 4 al 5, podemos ver cómo Cristo Jesús fue dado en el tiempo correcto. Él nació en el día y en la hora perfecta. Ni un minuto más, ni un minuto menos. E Isaías expresa también en el capítulo 7, dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. De modo que Cristo es un niño, es 100% hombre, pero a la misma vez es Dios, 100% Dios. Siguiendo con el versículo, vemos cómo dice, y el principado sobre su hombro. Me gusta más la expresión que la Biblia de las Américas y Nueva Versión Internacional lo dan. Y dice de esta manera, dice, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Vemos que este niño ostenta el poder, o ostentará el poder de rey. Él será alguien soberano. Y para tener más luz acerca de la cualidad del reino de este niño, vemos en Daniel 7, 14 que dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lengua le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Y continuando con el versículo, desgranándolo un poco más, vemos cómo hay 4 nombres que se les da a este niño. En Reina Valera tú podrás ver al principio admirable y consejero separados por una coma, pero en el original estas 2 palabras van juntas y quiere decir admirable consejero. Cristo es el admirable consejero. La sociedad hoy en día busca consejos: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cómo he de guiar mi vida? Buscan conceptos vacíos, respuestas a preguntas que simplemente no hallan fuera del mundo, no lo hallan allí, sino simplemente en Cristo. Juan 6:63 dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Eso es lo que está diciendo Jesús a sus seguidores. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compararse de nosotros ni de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿No entenderá Él mejor nuestra vida, nuestras cuestiones, nuestras dudas? ¿No sabrá Él responder adecuadamente a todo lo que tengamos? Cada pensamiento, cada duda, Él sabe cómo aconsejarte. Él es admirable consejero. Dice también la Escritura, dice, sobre él reposa el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Cristo es el admirable consejero que tú necesitas. ¿A dónde iremos?, dijo Pedro. Y respondió enseguida, solo tú tienes palabras de vida eterna. Continuando dice, Cristo es Dios fuerte. Él venció al pecado y venció a la muerte. Satanás fue derrotado en aquella cruz y solo Él podía lograr aquella hazaña. Dado que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, Él mismo nos fortalece cuando somos aconsejados por Él. Y Efesios nos exhorta a fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza. De modo que tenemos un admirable consejero capaz de guiarnos nuestra vida y también tenemos a un Dios fuerte que nos fortalece y nos guía, sabiendo todos los méritos que el Señor ha hecho en la cruz y cómo realmente Él es poderoso sin medida. Cristo también es Padre eterno. Y esta expresión no hace referencia a que Cristo sea el Padre. Más bien hace referencia a que en Él
está la vida eterna. Él es la fuente de la eternidad. El regalo de Dios para todas las personas es vida eterna en Cristo Jesús. Y también continuando con esto mismo, vemos cómo Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Cristo permanece desde la eternidad hasta la eternidad, por siempre. Las generaciones se levantan, sin embargo el Señor sigue allí. Y vemos también cómo Cristo es príncipe de paz. Romanos 5:1 dice que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es muy importante entenderlo, porque la Biblia declara de nosotros que somos enemigos de Dios y estamos separados de Él. Y tan solo nuestro aliento era un pecado para el Señor. La Biblia dice que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer para gloria de su nombre. Si tú respiras para ti y no glorificas al Señor, con eso estás pecando. Pero Él es príncipe de paz. ¿Por qué? Porque Él vino a restaurar todas las cosas, a restaurar una relación rota entre el hombre y Dios. Ninguno de nosotros, si hemos puesto nuestra fe en Cristo, pagaremos todo el castigo que merece nuestro pecado. Cristo Jesús ya murió por aquello. Y así, viendo un poco más la obra de paz que ha hecho el Señor, no solo nos ha dado paz para con Dios, sino también una paz interna que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cierto o no es cierto aquella paz? ¿Sabes de qué paz te estoy hablando? Y también vemos a Cristo como príncipe de paz cuando Él mismo venga y establezca un reino de paz. Un reino donde no habrá conflictos, donde estarán todas las personas que han sido rescatadas por el Señor. Fijémonos cómo Cristo realmente es un Salvador único. No hay nadie como Él, nacido de una virgen en la ciudad de Belén. Y 4 nombres maravillosos que deberían confortarnos nuestra vida y realmente hacernos meditar y ver que nuestro Salvador es un Salvador único. La gente busca sus héroes. Cada uno de nosotros quizá admiramos a una persona por sus cualidades, quizá en el deporte porque es bueno o es buena, no lo sé. Pero cuando vemos a Cristo, vemos a alguien especial. Vemos a un Dios único que también nació y se hizo hombre y es capaz de compadecerse de nosotros, de fortalecernos y de entendernos en todas nuestras situaciones. Él es admirable consejero. Él es Dios fuerte. Él es Padre eterno. Es príncipe de paz. Ante este maravilloso concepto que tenemos del Señor, toda nuestra vida debe ser llevada a una adoración continua, a un agradecimiento continuo por cuanto Él ha hecho todo para darnos salvación y vida eterna. Nos ha rescatado y nos ha hecho hijos suyos. Hemos visto en este versículo cómo Cristo es un Salvador único, diferente. Y vamos a ver en el versículo 7 cómo Él es un Salvador eterno. Leamos del versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. En este versículo podemos ver el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia de las Américas lo expresa de esta manera. Dice, el aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin. Cuando Cristo vuelva en su segunda venida y establezca un reino eterno, un reino lleno de paz, Él va a ser el soberano de aquel reino.
Y dice que será un reino de paz. Simplemente tenemos que ver el mundo y si acaso las noticias 10 minutos para darnos cuenta de que realmente no hay paz. Y que las personas tampoco tienen paz. Pero cuando el Señor venga, establecerá un reino eterno lleno de paz. Dice, Él se sentará y gobernará sobre el trono de David. Dios hizo un pacto con David por medio del cual le confirmó que un descendiente suyo se sentaría en el trono. Él sería un rey majestuoso, único, diferente y gobernaría las naciones con rectitud, con justicia, de la manera perfecta. Cristo es aquel descendiente de David. Solamente Él. Porque a Él se le ha dado un nombre que es sobre todo, nombre. Para que toda rodilla se y toda boca confiese que Él es Señor para gloria de Dios Padre. Y el reino que Él va a establecer se caracteriza por dos cosas que podemos ver en este versículo. Juicio y justicia. En otras versiones vamos a leer derecho y justicia. Y básicamente estas dos palabras, la palabra juicio, se refiere exactamente a acciones concretas que tomamos para corregir la injusticia y crear justicia. Y la palabra justicia hace referencia al estándar de rectitud en las relaciones equitativas con las personas. El reino de Israel se caracterizaba porque era un reino bastante injusto. El rico oprimía al pobre. Había obviamente también sobornos, de modo que la sociedad estaba desequilibrada en el sentido de que simplemente el favor y las cosas buenas iban para los ricos y había mucha opresión. Y todos eran hermanos. Eran descendientes de Abraham. Y aunque ellos habían sufrido el abuso de Egipto, no aprendieron aquellos abusos, sino que también se convirtieron en abusadores. Pero dice el Señor que Él establecerá un reino justo, sin injusticia, sin maldad, no más lágrimas. Así que tenemos aquí a Cristo como un rey que va a establecer un reino perfecto cuando Él venga. Y la confirmación de esto lo tenemos en las últimas líneas del versículo, cuando dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. En otras palabras, el reino de Cristo se va a establecer porque Dios mismo se encargará de llevarlo a cabo. Dios es fiel a sus palabras, Dios es fiel a sus promesas, de modo que si ha dicho algo, Él mismo se encargará de cumplirlo. Él no miente. El nacimiento de Cristo tiene que ser especial para cada uno de nosotros porque Él es nuestro Salvador eterno. Y vendrá y reinará y establecerá un reino de justicia donde no haya más dolor, donde no haya más lágrimas ni más injusticia. Estaremos a su lado siempre. El Salvador eterno nos da tanta gracia que no solo nos salva hoy y mantiene nuestra fe hoy y mañana, sino que tenemos la seguridad de que cuando nosotros muramos estaremos con Él. Me encanta la expresión cuando Cristo les habla a los apóstoles de que Él va a subir al cielo, va a volver a donde estaba el Padre y dice, sí, yo iré, pero después volveré. Y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y ese tiempo donde vamos a estar con el Señor no tiene fin. Cree en esta promesa. Vemos cómo realmente el nacimiento de Cristo es la esperanza que este mundo tan oscuro y cruel necesita. No hay nadie como Él. Y que Dios lo haya enviado para darnos salvación y vida eterna. Sabes absolutamente todo lo que has hecho.
todos tus pecados. Ninguno de vosotros pondríais un vídeo de vuestras vidas con vuestros pensamientos más profundos aquí y lo proyectaríais. Porque habéis pensado, habéis hecho cosas tan malas. Y en medio de esa oscuridad, cuando parece que simplemente nos queda el juicio a la vuelta de la esquina, el Señor te muestra que hoy es día de salvación. Eres un pecador, mereces ir al infierno. Y si pasa eso, antes de ir, dirás: Señor, sí, es justo que me mandes allí, porque tú eres justo, porque tú eres perfecto. Antes de que entres en la eternidad en el infierno, tú mismo proclamarás que Él es justo y que te dio miles de oportunidades para arrepentirte de tus pecados. Pero hoy, un día más, has abierto los ojos, te has levantado esta mañana, te has lavado la cara, te has puesto guapo y has venido aquí simplemente para escuchar que a pesar de tus pecados, a pesar de tus rebeldías, a pesar de tus faltas, Él te muestra la salvación en su amado Hijo. ¿No es gracia lo que acabas de recibir? ¿No es bondad, amor? Que a pesar de tus pecados, Él te está llamando a arrepentirte y a creer en Él y a poner tu fe en Él y a seguirlo día tras día, una y otra vez. Es el maravilloso amor del Señor que se presenta hoy en esta mañana en la persona de Cristo Jesús. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Seguirás ignorando a Cristo? A pesar de que Él es un Salvador diferente y único, ¿seguirás menospreciándolo? La Biblia nos exhorta a que nos arrepintamos de nuestros pecados y pongamos toda nuestra fe en Él. Y el que viene a mí, no le echo fuera. Las palabras del mismo Señor Jesucristo, a la cual podemos aferrarnos y creer realmente que si nos arrepentimos de nuestros pecados y vamos a Cristo Jesús, realmente seremos recibidos y seremos hechos hijos de Dios. Y tú que has creído, tú que te has arrepentido, sigue mirando a Cristo, conócele más, pasa más tiempo en oración, abre tu Biblia día tras día, que tu Biblia envejezca junto contigo. Necesitas conocer más y más a aquel que te amó y se entregó a sí mismo por ti. Navidad no es un 25 de diciembre. Esta salvación tan grande debe ser recordada día tras día, mes tras mes, año tras año, hasta que un día, por las misericordias de Dios, nuestros ojos verán a aquel en quien realmente hemos creído, al Señor Jesús, y pasaremos una eternidad con Él. Qué bueno y qué grande es el Señor por darnos una salvación tan grande, ¿verdad? Así que, hermanos, os animo realmente a conocer más al Señor. Abre más tu Biblia, lee más, ora. Y si tú no eres salvo, ve a Dios. Clama al Padre y di que te muestre a su Hijo. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Él. Y realmente si vas a Él, tú no serás rechazado.